Muy bien, gracias. Gracias, Jairito, por el espacio que nos das aquí. Bienvenidos a todos a este espacio nuevamente en este año secular. Estamos casi arrancando el mes de Adar en el calendario hebreo. Será el martes al anochecer, arrancamos el mes de Adar 1. Este año hebreo tiene 2 meses Adar, precisamente porque tiene que coincidir el inicio del año, el mes de Abib, eh, o Nisan, con el inicio de la primavera. Y ustedes se han dado cuenta por las noticias que en Medio Oriente lo que hay es nieve estos días. Precisamente este año hay 2 meses de Adar. En el mes de abril ya estaremos arrancando el calendario hebreo de acuerdo a Éxodo 12 y estaremos también en el Pesa, respectivamente. Quiero saludar a todos los que nos acompañan. Recordar en este nuevo año que nosotros pues somos un grupo de estudiantes de Torah, nos consideramos, no nos consideramos ningún maestro, sino que somos estudiantes de la Torah, creemos en Yeshua o en Jesús, el Jesús cristiano, o Yeshua, su nombre en hebreo, el que significa salvación, y lo consideramos que Él es el Mesías de Israel y del mundo, y que su sangre nos ha redimido del pecado y de la muerte. No pretendemos ser judíos ni tener algún tipo de reconocimiento, simplemente queremos practicar la Torá. Entendemos la Torá como los 5 primeros libros de la Biblia, que es la regla de la vida, el manual de instrucción para la humanidad dada por el Eterno, y nos consideramos seguidores de Yeshua, discípulos de Yeshua. Un discípulo es aquel que imita. Yeshua fue un cumplidor de la Torá y por eso nosotros también queremos hacer lo mismo. Creemos en la integralidad de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que toda ella ha sido inspirada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Y estamos de acuerdo en que el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. Así que como judíos practicantes, porque lo hacemos así como lo hacía Yeshua, alabamos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que hará. Así que bienvenidos a todos. Voy a compartir pantalla. Nosotros estamos haciendo un estudio desde que finalizaron las fiestas de Sukkot en el otoño. Estamos haciendo un estudio del libro de Juan, el Evangelio, que conocemos, el Evangelio de Juan, o el libro de Yohanan, que es un nombre en hebreo, y estamos actualmente en el capítulo 6. Quiero invitarlos a que vayamos a ese capítulo 6, a todos. Bienvenidas todas las preguntas. También si hay aportes, todos los aportes son recibidos. En el contexto hebreo son bienvenidas todas las posiciones. No consideramos que haya una posición oficial, sino que el Señor es el que inspira nuestros corazones y nos lleva al entendimiento a todos. Bien, en el capítulo 6, hemos llamado Los panes y los peces. Es un capítulo muy conocido en la escritura, y la famosa alimentación de los 5.000 que se dio a orillas del mar de Galilea o de Tiberias, allá en Israel, hace aproximadamente unos 2.000 años, cuando Yeshua estaba presente en la tierra. Quiero llevarlos al primer versículo de Juan, el capítulo 6, dice y arranca diciendo: después de esto, o después de estas cosas, como lo mencionan algunas de las versiones. ¿De qué cosas? Recordemos en qué quedamos en el capítulo 5. En el capítulo 5, Yeshua estaba en Jerusalén, se encontró allí en el estanque, el famoso estanque de Betesda, sana un paralítico. Vimos todo el contexto alrededor de esa fiesta, en el contexto de esa fiesta donde ocurrió, que fue en la fiesta de Shavuot o del Pentecostés. Y finalmente hablamos de que Yeshua nos instaba a estudiar la Torá, a creerle a Moisés. Así termina precisamente el capítulo 5. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió él. Así que obedeciendo a esas órdenes que nosotros estudiamos Torá. Entonces dice que después de estas cosas eh, pudieron pasar varios meses. Dice que Yeshua, versículo 1, fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, dice el versículo 1. Aquí nos encontramos en esta imagen con la imagen del mar de Galilea, muy conocido.
Si usted ha tenido de ir a la Tierra Santa, pues ya lo conocerá. Es un mar de 21 kilómetros a lo largo. Fíjense que el norte está hacia allá. Estamos mirando de occidente hacia oriente. Aquí es el sur, 21 kilómetros por 12 kilómetros de ancho. En, en este cuadro lo tomé de una página de los Testigos de Jehová, nuestros hermanos Testigos de Jehová, que tienen un material bien interesante. Encontramos aquí el punto número 3, donde Yeshua alimenta a los 5,000. Eso fue en el lado oriental del lago. Quiere decir que Yeshua estaba aquí cuando se fue a este punto a la alimentación de los 5,000. En el desarrollo del capítulo 6 de Yohanan o de Juan, vemos que los discípulos cruzan nuevamente este mar de Galilea hacia el lado occidental, o sea, los 12 kilómetros aproximadamente, y como vamos a ver, prácticamente en la mitad es que Yeshua se los encuentra y hay un evento bastante interesante. Entonces vemos aquí en el mar de Galilea varios eventos, varios lugares donde sucedieron eventos interesantes. Está Bethsaida, Capernaum, donde Yeshua sanó al hijo de un oficial. Aquí está Corazín, aquí está la llanura de Genezaret, aquí la región de los Gerasenos o de los Gadarenos, donde Yeshua también hace un milagro con un endemoniado. Eh, Aquí alrededor de este mar es donde Yeshua llama a algunos de los pescadores, donde también en sus orillas predica el famoso Sermón del Monte de Mateo 5. Es un mar que tiene grandes historias. Yeshua pasó mucho tiempo allí en la zona norte de Jerusalén, predicando, sanando y dejándonos palabras maravillosas. Versículo 2. Dice la escritura que le seguía una gran multitud que habían visto o que habían ya visto durante varios meses de su ministerio todas las señales que Yeshua hacía. Precisamente lo que dice el versículo 2, y dice que Yeshua subió a un monte. Aquí en este sector oriental del mar de Galilea, él subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Entonces encontramos en este panorama que Yeshua está allí con sus discípulos, pero se acerca una gran multitud, dice en otros textos, que eran como ovejas sin pastor. Y Yeshua siempre dispuesto a enseñar, a sanar, a traer palabra, atendía todas las necesidades y por eso es que su fama iba creciendo cada vez más. El versículo 4 del capítulo 6 de Juan dice que estaba cerca el Pesa, o lo que conocemos también como la Pascua. Dice el versículo 4, la fiesta de los judíos. Ahora, realmente, claro que sí, es una fiesta de los judíos porque el pueblo judío, del cual Yeshua también, él era judío, practicaba. Es un versículo que hay que verlo en el contexto de todos los versículos. Número 1, que Pablo, ya lo leí al comienzo, Pablo decía que judío lo es interiormente, es decir, el que decide obedecer al Señor, seguir sus mandamientos, es un judío interiormente, no tiene que ser propiamente de sangre. 2, como ya hemos visto en estudios anteriores, todos sin importar la denominación, porque aquí hay personas de diferentes denominaciones, sin importar la denominación, cuando aceptamos a Yeshua o a Jesús en nuestro contexto cristiano, Por el celular. dice la escritura que somos injertados en el olivo natural. Romanos 11 habla que el olivo natural precisamente es Israel. Así que finalmente todos somos injertados en Israel cuando aceptamos a Yeshua. Así que somos parte del pueblo. Hay un versículo para tener el contexto completo en Levítico capítulo 23 en sus Biblias. Levítico 23, vamos a ese capítulo que nos habla acerca precisamente de esta fiesta que se acercaba, la fiesta de la Pascua. Quiere decir que en este momento estaba arrancando la primavera. Quiero ubicarlos aquí a mano izquierda. Muy probablemente estaba terminando el mes de Beadar, que este año vamos a tener 2 meses de Adar, Adar 1 y Adar 2. Quiere decir que estaba arrancando el mes de Nisan o el mes de Abib, es decir, estaba arrancando la primavera, donde se empezaba a cosechar la cebada, era el primer alimento que se cosechaba. La cebada era el alimento generalmente de los pobres o el que se le daba a los animales.
Por otro lado, el trigo era el alimento que se le daba o sea, el alimento que comían las clases más altas. De lo primero que nacía era la cebada y era en la primavera. Quiere decir que cuando Yeshua se sienta allí en ese monte al oriente del mar de Galilea, estaba arrancando la primavera y por ende estaba arrancando el mes de Abib. Vemos en Éxodo 12, para que usted lo anote también allí, que el Señor le dice a Moshe, este será el principio de los meses. Y es precisamente este, el mes de la primavera, donde se acercaba la Pascua. Recordemos que la Pascua, como vemos aquí en este calendario, es el 14 de Nisan o el 14 de Abib al atardecer. Precisamente fecha en que Yeshua muere en la cruz por todos nosotros, por los pecados de muerte que el santuario en su desarrollo no podía hallar perdón. Allí mismo viene inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias donde se mecía la gavilla, justo después del Shabbat alto, o sea, después del 15, es decir, el 16 de Nisan. Justo ese día, el día de las primicias, ya lo hemos hablado, es que Yeshua resucita, dice Pablo, como primicia de los que durmieron. Y 50 días después, de allí viene la palabra Pentecostés, 50 días después de la primicia, viene la fiesta de Shavuot, o la fiesta de Pentecostés, que coincide con la entrega de la Torá en el tercer mes, como lo vemos en Éxodo 18 y 19, que se le entrega la ley o la Torá al pueblo de Israel, y también coincide con el descenso del Espíritu Santo. Los discípulos estaban reunidos celebrando la fiesta de Shavuot en el Pentecostés y desciende el Espíritu Santo como cumplimiento. Entonces, en ese contexto, Yeshua estaba precisamente y sus discípulos cercanos, estaba cercana la fiesta. En Levítico 23, si usted ve en su Biblia, dice, habló Adonai, aquí lo tengo proyectado, Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, dos puntos, las fiestas solemnes ¿de quién? ¿De los judíos? De Adonai, de Yud Hei Bab Hei, ya lo hemos hablado, ¿cierto? Las fiestas no son de los judíos, son las fiestas de Adonai, son las fiestas del Señor, las cuales proclamaréis, dice el versículo, como santas convocaciones, es decir, hay unos tiempos destinados que tiene el Señor para nosotros, de los cuales Él nos invita a participar, porque hay una bendición. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en la fiesta de Sukkot, en el otoño, nace Yeshua. Fue en una fiesta de Shavuot donde descendió el Espíritu Santo. Fue en la fiesta del Pesa donde muere Yeshua. Así que las fiestas nos anuncian eventos importantes y el Señor nos invita. De hecho, creo que todos conocemos el texto de Isaías cuando dice que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat adoraremos al Señor. Es decir, en la luna nueva, que este miércoles tenemos luna nueva, que no se considera propiamente un Shabbat, pero sí un día de congregación, de mirar hacia adentro de nuestro corazón, la luna se renueva, lo haremos también por la eternidad de acuerdo a Isaías. Entonces fíjense que empieza diciendo aquí en el versículo 3, ¿cuál es la primera fiesta? El Shabbat, el sábado. Dice, 6 días se trabajará, más el séptimo será día de reposo, santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, día de reposo es de Adonai, en donde quiera que habitéis. Entonces, claramente, el Señor le está diciendo a su pueblo, la primera convocación, el principio de las convocaciones de santidad, que es lo que decimos cuando recibimos el Shabbat del viernes en la noche, el principio de las convocaciones es el Shabbat, el recordatorio de la creación, de la salida de Egipto. Así que el Señor nos llama a reunirnos, a que podamos acudir a ese llamado en el Shabbat. Y después continúa con las demás fiestas. Versículo 5 habla del Pesach, luego habla de panes sin levadura, del Shavuot, del Yom Teruah o el día de trompetas, que está muy relacionado con la venida del Mesías, el Yom Kippur, el día del juicio, el día de expiación, y Sukkot. Entonces, claramente, aunque el contexto habla aquí que son las fiestas de los judíos, por supuesto, los judíos la hacen en el contexto de la escritura. Recuerden que para entender un tema, usted tiene que buscar por lo menos dos textos. Así como se presentaban dos testigos en un juicio, usted tiene que por lo menos tener dos textos. Y los dos textos nos hablan que, además de los judíos, son las fiestas del Señor. Así que, como Yeshua, a través de Yeshua, Romanos 11, nos injerta en el olivo natural, todos somos invitados a participar de estas fiestas del Eterno. Así que
Manteniendo ese contexto en la cabeza, sabemos que Yeshua estaba en la orilla del mar y se acercaba a esa fiesta, se acercaba a la fiesta del Pesa. Dice el versículo 5 que Yeshua alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido al versículo 5. Aquí lo tengo proyectado. Y dijo a Felipe, fíjense en esta pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es una buena pregunta, ¿no? Que Yeshua le hace a Felipe. ¿De dónde? Vamos a comprar. Hay 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si le sumamos a que todos los hombres iban con mujeres, pues son 10,000. Y quizás en promedio podemos hablar de 2 hijos. Estamos hablando de 10,000 personas que estaban allí, perdón, de 20,000 personas que estaban allí presentes en ese lugar. Imagínense 20,000 personas, es como tener como medio estadio, una gran multitud allí. Y Yeshua le hace una pregunta muy interesante. Quizás en la bolsa que cargaba Judas no alcanzaba el dinero para comprar pan para todas estas personas. Y Yeshua le dice, Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Recuerden que ya estaba anocheciendo, las panaderías estaban cerrando, así que no había mucha opción. Dice el versículo 6 que esto le decía a Felipe para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Este es un versículo bien interesante. El Señor hace preguntas o nos pone en situaciones en la vida para probarnos. Él permite que sucedan ciertas situaciones en nuestra vida porque Él tiene un plan para nosotros. Adelante, Juan Carlos. Tienes la mano levantada. Ahí, yo, bueno, vi un video, pero no sé si sea cierto o sea falso, de que el ministerio de Jesús tenía dinero. O sea, no eran pobres, ellos tenían plata. Y lo que se refiere ahí, lo que tú estás diciendo es que no tuvieran plata para comprar, sino que lo que tú dices, que las panaderías estaban cerradas. Muy bien. Pero la pregunta específica es si es cierto o hay que Jesús sí tenía un ministerio con dinero, hasta tenía tesorero. Claro. Claro que sí, Ellos mira. no sufrían de eso. Y la segunda pregunta, si eso es cierto, ellos de dónde recaudaban ese dinero, cómo eran de los diezmos o cómo funcionaba eso, si me puedes aclarar eso, si es Claro, del tema, si no, pues continuamos. Gracias. claro que sí. Muy, muy buena tu pregunta. El ministerio de Yeshua y sus discípulos, de sus talmidim o estudiantes, nosotros somos también talmidim o discípulos, fíjate, sí recibía dineros. La escritura, los evangelios nos muestra que especialmente mujeres, había mujeres que daban recursos al ministerio de Yeshua. Eso está en los evangelios. Varias mujeres aportaban los recursos, como tú dices, y por eso había un tesorero que el mismo Yeshua había designado y era Judas quien se encargaba de llevar la bolsa y que también de vez en cuando él extraía de la bolsa el dinero. De los diezmos no era. Recuerden el tema cuando vimos el tema del diezmo o del maaser. Maaser era alimento propiamente. Nunca en la escritura se menciona el maaser o el diezmo con dinero, era alimento. Y de acuerdo al mandamiento que vimos allá en Números y Deuteronomio, el maaser debe llevarse exclusivamente al templo en Jerusalén. El templo en Jerusalén. Entonces, todo el maaser, recuerden que se recogía un maaser para dar a los necesitados. Allí vimos que el maaser puede ser dado a los necesitados o el diezmo, un maaser que se le entregaba al levita, entre otras cosas. Bueno, ahí hay un tema en YouTube, no vamos a ampliarnos allí. Era exclusivamente para el templo, para los necesitados, pero también se recogían ofrendas o dádivas, que es lo que entendemos en la escritura como un terumá o una justicia, una sedacá, una justicia. Eso se le entregaban también, muy probablemente era de ahí, porque es la misma expresión que utiliza Pablo cuando en las iglesias o en las congregaciones que él recorría del Asia Menor recogían ofrendas o dádivas para el ministerio. Muy probablemente era una ofrenda, Juan Carlos, que se recogía para el ministerio de Yeshua y sus discípulos. Muy bien, me avisas si te contesté allí. Muy bien, entonces Yeshua le hace esa pregunta a Felipe para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Ahora, hay otro tema
importante que ver aquí. En el contexto de la fiesta que se acercaba, recordemos que todo Israel observaba la fiesta, hay un mandamiento. En el día 15, a partir del día 14 de Nisan, y del día 15, que es un Shabbat alto, es un Shabbat, y durante 7 días no podían comer pan con levadura. Entonces, muy probablemente en ese momento las panaderías empezaban a producir menos pan, porque pues ya nadie les iba a comprar, todo el mundo iba a hacer su propio pan sin levadura, así que empezaba a escasear el pan, precisamente porque no había quien le comprara durante 7 días. Eso le pone otro tinte a esta historia, porque Yeshua le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para todos estos? Sabiendo o sabedores de que en las panaderías cercanas, en las aldeas, se producía poco pan con levadura, porque si iba a llegar el Pesa, pues durante 7 días no se comía el pan sin levadura. Aquí traigo un recordatorio de esta fiesta de los panes sin levadura, que arranca justo al anochecer de ese 14, que recuerda la salida de los hijos de Israel de Egipto. Justo esa noche, cuando ya es 15 de Nisan, luna llena, estamos a mitad de mes, luna llena, los israelitas salen iluminados por la luna y con la masa sin leudar en sus hombros. Recordamos que eso es un símbolo extraordinario, así como Yeshua cargó sobre él el pecado de todas, Israel también cargó en sus hombros, como lo menciona Éxodo 12, la levadura, perdón, el pan sin levadura. Precisamente la levadura es un símbolo de pecado, hipocresía, falsa doctrina. Esta fiesta dura 7 días, desde el día 15 hasta el día 21. Tanto el día 15 como el día 21 son Shabbat. Este año coincide lo que llamamos en el cristianismo la Semana Santa con el 14 de Nisan. Justo el 14 de Nisan este año es el viernes de la llamada Semana Santa o Semana Mayor. Así que este año van a coincidir. Se celebra entre 2 sábados, esto ya lo dijimos, inicia el 15 del mes. Hay 2 personas con las manos levantadas, pero no alcanzo a ver quiénes son. Adelante, Juan Carlos, ¿tienes la mano levantada o es la anterior? Y también César. Mauricio, una pregunta. Sí, adelante. O sea, la fiesta, a mí me gusta la historia. En el antiguo calendario lunar hebreo, ese día podía caer a finales de marzo, en abril o a principios de mayo, normalmente. ¿Cómo, Sí. o sea, cómo tú sabes ahorita de que el Nisan comienza o que cae ese día exacto? O sea, ¿cómo uno puede verificar? Porque puede ser en marzo, en abril o en mayo. ¿Cuándo comienza el Nisan para Sí, poder señor. sacar los 14 días y después al día, como lo dice en Levíticos 23, al día siguiente, el día 15 mes, comienza a celebrar la fiesta de los panes sin levadura? Sí, señor. Sí, señor. Por dos razones. Número uno, la primera razón es que debe ser inicio de mes. De acuerdo a la escritura, el inicio de mes es la luna nueva o cuando hay ausencia de luna y empieza a verse el primer orillo de la luna. De hecho, en Génesis 1, cuando se habla de la creación del sol y la luna, dice que fueron creadas como un recordatorio para los Moed o los Moedim. Esa palabra Moedim que traduce en las Biblias como Reina Valera como estaciones. Si nos vamos al Strong, al Strong que es la concordancia, gracias amor, la concordancia más aceptada del hebreo, traduce festividades o fiestas. Quiere decir que el Señor dejó los astros para señalar los años. El sol, por supuesto, como todos sabemos, para los años respectivos y la luna para los meses. Entonces, número uno, quiere decir que debe haber luna nueva o novilunio, como menciona la Biblia en varias partes, para que sea inicio de mes. El Señor le dijo en Éxodo 12, 2 a Moshe que este sería el principio de los meses. O sea, Nisan sería el principio de los meses. Y lo segundo es que tiene que arrancar la primavera. Esas son las 2 condiciones. Eso nos separa de los islámicos que también tienen un calendario lunar, pero es exclusivamente lunar. Por eso el Ramadán
se va moviendo durante todo el año. Uno ve que las fiestas en los islámicos se mueven durante todo el año porque pues solo van con la luna. De acuerdo a la escritura, el calendario hebreo es tanto la luna como por el sol. Es decir, tiene que arrancar la primavera para que sea Nisan y debe haber luna nueva. ¿Sí? Entonces, allí se marca el inicio. Generalmente, en este tiempo que estamos hablando aquí, por ejemplo, en el tiempo de Yeshua, cuando había un nuevo mes, deben haber observadores. No, pues la tecnología que tenemos hoy no existía, habían observadores. Nuevamente, por lo menos dos testigos, eso está muy conectado con Apocalipsis 11, dos testigos debían presentarse delante del sacerdote, que el sacerdote se hacía en la parte alta del templo, como en el segundo piso, y le anunciaban que había luna nueva. Y él les decía, subid acá. Ellos subían hasta donde el sacerdote le confirmaban la noticia que era luna nueva, que era inicio de mes, y el sacerdote le decía al centinela, es una palabra muy, muy conocida por nosotros, ¿no? Al centinela, que tocara la trompeta, porque la Biblia anuncia, tanto en Números como en Salmos, que el, el nuevo mes o la luna nueva se anunciaba con trompeta, al son de trompeta. Y él lo hacía cerrando y abriendo sus ojos rápidamente. De allí donde Pablo extrae, al hablar en Corintios, de que seremos transformados cuando Yeshua vuelva en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, él cerraba, abría sus ojos para no gritar en el templo, y el centinela, que era también un levita, tocaba la trompeta, indicando que había arrancado el nuevo mes. Actualmente, pues ya tenemos calendarios con la tecnología que nos indican, todo lo tenemos. En Internet abunda una gran cantidad de páginas que nos indican el inicio de cada mes con la luna y asimismo el calendario hebreo respectivamente. Pero digamos, en las señales, como está en la escritura, es el sol por el inicio del año, primavera, y la luna por el inicio del mes. ¿Me confirma si te contesté, César? Sí, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Entonces, les estaba comentando que estaba escaseando el pan con levadura cuando Yeshua le hace la pregunta a Felipe. Aquí le estaba diciendo que es una fiesta de 7 días. De hecho, el hecho de sacar la levadura de la casa, como ustedes ven aquí, es un símbolo de que el juicio se inicia en casa, como lo menciona Primera de Pedro 4:17. No se comía ni se tenía levadura en las casas durante esos 7 días, respectivamente. Y hay otros significados bien interesantes, ¿no? La levadura es una sustancia que levanta la masa, eso es figura de lo que hace crecer el pecado. Así que en esta fiesta desechamos toda levadura, como dice la escritura, y se consume sin levadura durante los 7 días. Así que, como dice Deuteronomio 16:4, no había levadura. Por lo tanto, escaseaba. O sea, aparte de que era una gran multitud, de que estaba anocheciendo, pues en las tiendas de aquel momento no había mucha pan con levadura porque nadie iba a comprar durante esos días. Eso tiene una lección bien interesante, especialmente en el versículo 6, cuando Yeshua le dice a Felipe, el escritor Juan escribe, esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y está muy conectado con el Sermón del Monte, finalizando el Mateo capítulo 6, cuando el Señor le dice a quienes estaban allí, no se afanen por vuestra vida, que van a comer o que van a beber, no se afanen por lo que habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Fíjense lo que el Señor le está diciendo, muy parecido a la pregunta que le hacía a Felipe, Felipe, ¿dónde vamos a comprar para todos estos? No te afanes, Felipe, porque yo tengo la solución. Qué hermoso, ¿no? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. En esta parte de los pajarillos o de las aves que menciona Yeshua aquí, hay algo interesante. Las aves se levantan muy, muy temprano en la mañana. Quizás las escuchamos cuando, incluso antes de que nos despertemos nosotros, ya están alabando, ¿cierto? Ya están cantando. ¿Y qué hacen? Recogen el alimento. Es decir, el Señor cuando dice, miren las aves, no es solamente las aves que no recogen y siembran, no, ellas salen todos los días
muy de mañana, muy de madrugada, alaban al Creador y salen a buscar su alimento, el suyo y el de sus crías. Y el Señor, dice la Escritura, las alimenta. El Señor alimenta a las aves. Por eso en el famoso Padre Nuestro, el Señor nos invita a decir, danos el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso lo experimentó Israel en el desierto cuando cada día con fe salían a recoger el maná, el de cada día, porque si recogían el del siguiente día se dañaba. Es una promesa de provisión que el Señor nos hace hoy a todos nosotros. Si estamos en una situación difícil, económica, que no sabemos cómo vamos a pagar la renta, el alquiler, la casa, el vestido, el colegio, etcétera, el Señor nos dice hoy, no se afanen, no os afanéis, no valéis vosotros mucho más que ellas, les dice a quienes estaban allí, no os afanéis, dice el versículo 31 de Mateo 6, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y aquí tiene la fórmula, buscad, búsquenme, dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto, esas preocupaciones del vestido, el alimento, etcétera, que son las preocupaciones de quienes somos cabezas de familia, vendrán, serán añadidas, dice el Señor. Así que nuestro afán sí debería ser buscar al Señor. Esta frase sí debería ser nuestro afán cada día. Buscad primeramente al Señor, no solamente cada día, sino en nuestras vidas, darle el primer lugar al Señor, buscar el reino de Dios, su palabra, las palabras de Yeshua, la Torá y todo lo demás, todas nuestras preocupaciones serán añadidas. Esa es la lección más importante que Yeshua quería dejar en Felipe al decirle, ¿de dónde compraremos pan para ellos? Adelante, Quique. Bueno, el no obedecer, digamos, esta enseñanza que nos estás aquí nombrando o recordando, se puede asimilar también como a pecar, porque pues digamos que el conflicto del todo es del bien y el mal lo que, o el mal, el enemigo lo que trata es alejarnos de Dios, ¿cierto? Alejarnos de sus mandamientos y, y uno en su día a día claramente, bueno, uno no digo, perdón, yo y otras, no le damos ese primer lugar a Dios en nuestras vidas. Nos preocupamos más por las cosas terrenales, por lo que mencionas del trabajo, de la educación de los hijos, de eso, de las inversiones, de todo eso. Esto es un pecado de alguna manera también, o sea, la manera de ver la vida así, no darle la importancia a Dios. En primer lugar, perdón. Bueno, vamos al contexto original. El mandamiento original que el Señor le dejó a su pueblo era ofrecer, que es lo que hoy hacemos, lo que hacemos con nuestros labios, ¿no? Era ofrecer un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Esto era un mandamiento para los levitas, que debían hacer. Hoy no hay templo físico, o sea, tampoco hay levitas, como ese mandamiento en este momento está temporalmente suspendido mientras no haya un templo en Jerusalén, que es el mandamiento, no hay ese. Y por otro lado está el incienso, que debía también el sacerdote ofrecer en el altar de oro. Apocalipsis nos muestra que el incienso son las oraciones de los santos. Si trasladamos eso a hoy, el Señor nos invita hoy a que también, por un lado, ofrezcamos nuestra vida, como dice Pablo, en sacrificio vivo y agradable a Dios, y por otro lado, que elevemos nuestras oraciones como el incienso. Este tema del pecado es un tema bastante interesante, no lo alcanzaría a abarcar hoy, porque la palabra pecado en español solo tiene una palabra, esa, pecado, pero en el hebreo son diferentes palabras que atañen a diferentes estatutos, mandamientos o leyes que el Señor le dejó a su pueblo. Por ejemplo, hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte, de acuerdo a la Torá. Por ejemplo, dice la escritura que si tú tienes algo contra tu prójimo, la escritura nos muestra que tú ves y arreglas con tu prójimo, ¿cierto? Y el Señor te perdona, o sea, no tienes que hacer algo más. De hecho, esa persona no tenía que ir al santuario, ¿cierto? Llevar un cordero, no, debía arreglarse con su prójimo y su deuda o su pecado
quedaba saldado. Pero hay pecados de muerte, que pues no es los que estamos, lo que no es tu pregunta, pero hay pecados de muerte que la Biblia nos señala, como el asesinato, la idolatría, el adulterio, el acostarse con bestias, relaciones homosexuales. Hay una cantidad de pecados de muerte que menciona la Torá y que sencillamente dice, el que lo haga morirá, ¿cierto? Tal cual, así lo dice. Precisamente aparece en Joel menciona un Goel o un redentor para ese tipo de pecados de muerte, y por eso Yeshua viene y muere por nosotros. Precisamente por esos pecados de muerte alcanzamos salvación. Pero pues ahí hay diferentes, como te menciono, diferentes clases de pecado, que es tu pregunta, que pues no alcanzaríamos aquí. Adelante, amor. Quique, mira, yo lo veo de la siguiente manera. El pueblo de Israel tenía un proceso en el santuario por medio del cual se acercaba al Señor, ¿sí? Y hoy ese proceso sigue estando vigente, porque ahora tenemos a Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote, que está intercediendo por nosotros. Así es. Y en alguna ocasión alguien me hizo esta pregunta que tú estás haciendo. Yo le decía, velo como el privilegio que existía y que hoy existe, de que tú y yo tengamos a alguien que intercede por nosotros, por nuestros pecados y que nos ayuda además y nos da la fuerza para avanzar en el día, ¿sí? Cuando tú te levantas y lo primero que haces es pensar en el Señor y presentarte a ti como esa ofrenda, porque Amós creo que es el que dice que debemos presentarnos, que ahora son somos nosotros, nuestras oraciones, quienes se presentan delante del santuario como Sí. ese olor grato. ¿Sí? Oseas 14. Perdón. Sí. Entonces, tú y yo tenemos esa oportunidad y esa bendición de podernos presentar. Y cuando no lo hacemos, yo le decía a mi esposo, probablemente el Señor se queda esperando para presentar ese olor grato delante del Señor, ese incienso que son nuestras oraciones. Y decir, mira, aquí está Laura, está tu hija delante tuyo, Señor, para que tú, cuando ella te pide, tú le des fuerza, valor, le ayudes en sus luchas, en sus dificultades, perdones sus pecados, le des fuerza para no volver a caer en lo mismo, ¿sí? Y cuando no nos presentamos, pues realmente nosotros somos quienes perdemos ese beneficio. Probablemente el Señor quede triste porque quiso presentarse delante del Padre con ese incienso, pero no pudo hacerlo. Entonces, más que considerarlo como un pecado, no darle el primer lugar al Señor, es más entender que así como un bebé empieza a depender totalmente de su mamá cuando uno está pequeñito y sin uno ellos se sienten inseguros, sin estar con nosotros pues no tienen alimento, no tienen sustento, no tienen abrigo, ¿sí? Dependen 100%. El Señor desea que nosotros también dependamos totalmente de Él. Y de por sí la Escritura dice que Él está ahí dispuesto para nosotros. Entonces, a veces cuando tú y yo no le damos ese primer lugar, yo te lo digo, por ejemplo, a mí me pasa, cuando yo no le doy el primer lugar, mi carácter es distinto, mis palabras son distintas y de alguna manera el Señor se encarga de recordármelo, ¿sí? Entonces, el Señor quiere ser ese ayudador, estar ahí para nosotros y decirnos, ven, si quieres, necesitas ayuda, yo sé que necesitas ayuda y quiero que vengas y me pongas a mí en primer lugar, porque yo soy quien desea sustentarte. No es que el Señor lo considere un pecado, pero sí es un beneficio y es un privilegio que tenemos delante de Él de podernos presentar y darle el primer lugar. Y realmente los más beneficiados somos nosotros. Sí, está en Oseas 14, 1 y 2, el texto que mi esposa hace referencia. Sí. Ahí habla de la ofrenda de los labios. Perfecto. Listo, Kiki, perfecto, con todo gusto. Muy bien, listo. Vamos adelante en Juan capítulo 6. Viene la solución al problema. Y de acuerdo a la escritura en Juan 6, obviamente que esta historia está en los 4 evangelios, estamos solo utilizando a Juan hoy, que Andrés, hermano de Simón Pedro, encontró un muchacho, dice la escritura, que tenía
una merienda que tenía 5 panes de cebada. Recuerden que la cebada era el alimento para los más necesitados, los pobres solo podían acceder a la cebada, el trigo era para los más, la clase pudiente, y tenía 2 peces, dice la escritura, y él hace la pregunta, ¿qué es esto? dice Andrés, ¿qué es esto, maestro, para tantos? Fíjate que aquí en la solución que Yeshua está a punto de hacer con estos 5 panes y 2 peces, hay lecciones bien interesantes, bien importantes que vamos a ver a continuación. ¿Qué representa? El Señor coja esto tan pequeño, algo tan insignificante, este alimento de pobres, y lo multiplica de una manera que al final del capítulo encontramos que todos fueron saciados, o sea, todos comieron hasta saciarse, ¿cierto? El Señor multiplica. Y aquí hay lecciones grandísimas. El Señor puede coger algo tan pequeño, nuestras vidas, nuestros talentos, nuestros recursos, lo que somos, y lo puede multiplicar. Incluso dice es que cuando el Señor hace algo, lo hace hasta saciar. Siempre la Escritura lo muestra en varias ocasiones. Eso aplica en el aspecto espiritual y también en el aspecto material. Pero hay algo ahí de fondo que queremos mencionar en esta mañana, y es que hay un símbolo escondido en los 5 panes y los 2 peces. Lo primero es el pan. En varias palabras, el pan en la Escritura se asocia con la palabra misma. Por ejemplo, Deuteronomio 8:3, como vimos aquí, el Señor le está hablando al pueblo diciéndole que Él le afligió, le hizo tener hambre y le sustentó. El Señor sustentó a su pueblo con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Es un texto que Yeshua utilizó en la tentación en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. Así que nuestro alimento, de acuerdo a la escritura, también es la palabra, es su palabra, también es nuestro alimento. Creo que lo tenemos claro y en varias partes de la escritura se menciona de esa manera. Así que podemos encontrar aquí en estos 5 panes que se trata de su palabra, y hay un tesoro allí escondido. Y es que como son 5, es un símbolo de la Torah. Es que encontramos ese número 5, y en este caso asociados con la comida, nos están hablando de esos 5 rollos de la Torá, es decir, la palabra. La Torá, que son los 5 primeros de los libros de la Biblia, era lo que primero estudiaban y estudian los niños, jóvenes y por supuesto adultos al comenzar a estudiar la escritura. Lo primero es la Torá. Ese es el primer grado, el alimento, porque la Torá está la regla de vida, es la que nos muestra el camino, es la que nos guía por dónde debemos ir. Recuerdan en unos anteriores episodios hablábamos de cómo es el papá que le va diciendo a la niña que está aprendiendo a montar bicicleta los cuidados, que se ponga las rodilleras, que pedalee de esta manera, que la va guiando por detrás hasta que ella pedalea sola. Ese es el Señor con la Torá, dándonos la instrucción a cada uno de nosotros. Así que el Señor insta a su pueblo aquí a ir a la Torá, a alimentarse de ella. Adelante, Juan Carlos. Lo que estamos hablando, y yo estoy muy creyente en eso de tener fe en el Señor, para lo que tú decías al principio, hace un rato, de no tener angustia, depresión, ansiedad, para poder cumplir todas nuestras necesidades. Eso es. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué hace que yo no lo haga bien o lo haga mal? Entonces, en contexto, en el negocio, en la empresa mía, particularmente, las decisiones que yo tome sean las mejores y pueda lograr eso que él me quiere dar, o eso viene de arriba ya, porque nosotros sí estuvimos, bueno, no, pues hablo por mi amigo Enrique, pero estuvimos conversando el otro día de un señor que no me acuerdo cómo se llama, que con una vara mató a 400,000, y decía que aunque tuviéramos pocos dones, con la mano de Dios, Él no lo multiplica o no lo hace muy grande, lo que tú decías o decía ahorita hace un rato. Entonces, no es tanto el miedo de no confiar en Dios, sino el miedo o la ansiedad es si yo tomo las mejores decisiones en mi vida. Eso es como la pregunta, no sé.
Sí, adelante, adelante, amor. Pues mira, Juanca, la palabra de Dios es tan bonita. Mm. Lo que pasa es que poco la hemos escudriñado, digo yo, le digo yo a mi esposo, porque a mí me pasa eso, cuando encuentro algo nuevo, le digo yo, ¿cómo esto estaba acá y nunca lo vi? La palabra de Dios o la Torá, la instrucción, está dividida para cada periodo de nuestra vida. Cuando habían jueces, cuando habían reyes, cuando tú tienes un negocio, ¿sí? Como esposo, como padre, como mujer, como familia, el Señor dejó unas formas de hacer las cosas, como tratar a mi prójimo. En algún momento, Saulo de Tarso o Pablo habló y dijo eso. Dijo, si no existiera la ley, entonces yo no sabría qué es lo que debo hacer o qué es lo que no debo hacer, ¿sí? Eh, y precisamente ahí hay una instrucción en la cual el Señor te puede guiar para tomar una decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Cuando está conforme a lo que el Señor te dice en su palabra. Por ejemplo, ¿cómo debo manejar mis negocios? El Señor ahí te dice cómo debes pagarle al jornalero, cómo debes manejar tus finanzas. Te da una instrucción de cómo, si debes hacer préstamos o si no debes hacerlos, etcétera. Entonces, si tú quieres que te vaya bien, como quien dice, como cuando uno le dice a su hijo, hijo, mira, yo quiero que hagas esto y esta es la manera en la cual yo te indico que hagas las cosas. Si tú quieres que te vaya bien, más rápido, entonces hazlo de esta manera. Esa es la manera en la cual el Señor nos dice a nosotros, que nosotros, cuando nosotros buscamos al Señor en primer lugar, el buscarle no es una búsqueda mecánica de todos los días, simplemente orar y ya, sino precisamente por eso nosotros nos alimentamos, Juanca. Entonces, cuando tú te alimentas y buscas en la escritura una guía del Señor, una forma en que Él te hable a ti y te guíe para lo que tú necesitas, el Señor tiene una palabra específica para cada momento de tu vida, para cada labor que tú ejerces, y está ahí en la escritura. Amén. Amén. Quiero complementar lo que dice mi esposa, Juan Carlos. Josué 1:7. Josué 1 es un capítulo que lo leemos muy a menudo cuando él habla de esfuérzate y sé valiente. Fíjate lo que dice Josué 1:7. Él dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí está hablando de dos cosas. Uno, en que el pueblo tenía que avanzar. O sea, no podemos quedarnos solamente orando. El Señor le dijo a Moshe, avancen, ¿por qué oran a mí? Avancen por el Mar Rojo. El Señor nos insta a hacer nuestra parte. O sea, el pajarillo, ya lo dijimos, sale madrugada a recoger. Una parte que el humano debe hacer, pero hay otra. Dice, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. O sea, aquí hay un mandamiento, una instrucción que Josué está dando al pueblo y es esfuércense, hay que hacer un esfuerzo, o sea, hay que hacer una disciplina, hay que renovar nuestra mente, hay que hacer un esfuerzo para obedecer la Torá, es decir, los 5 primeros libros. Fíjate lo que dice allí, no te apartes de ella ni a izquierda ni a siniestra. Y ahí viene la promesa, para que seas prosperado o para que tengas shalom. Ese shalom implica toda la prosperidad en todas las cosas que emprendas. Claramente aquí lo que está diciendo Josué al pueblo es, hay un secreto, y es número 1, cuiden, dice él, no se aparte de tu boca este libro de la Torá, cuiden de hacerlo, de cumplirlo, todo lo que está escrito, los mandamientos, los preceptos, las leyes, las ordenanzas, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Fíjense la promesa que está acompañando en Josué al decirle a su pueblo que tengan cuidado de obedecer la Torá. Ahora, Juanca, mira, yo sé que a veces, porque cuando uno empieza a estudiar la Torá, a veces uno dice, pero yo no entiendo dónde están esos preceptos, estatutos. Si desean, se los podemos enviar ya recopilados por rubro, ¿sí? Es decir, lo que concierne al templo, lo que concierne a la vida financiera, lo que concierne, porque a veces uno necesita la alimentación, etc. Acá es muy bonito porque cuando
Cuando tú continúas leyendo Josué, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ujú. De día y de noche meditarás en ella, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ujú. ¿Sí? Creo que ahí está el secreto y en la palabra de Dios, pero para los que queremos estudiarlo a más detalle, hoy mismo se lo enviaremos para que lo puedan estudiar en sus Perfecto. casas y créanme que de verdad esa instrucción llega como un bálsamo. Esa es la palabra, como un Ujú. bálsamo, porque realmente a veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y el Señor tiene toda su instrucción aquí en su palabra. Amén, amén. Gracias, amor. Eh, entonces, encontramos que los 5 panes son un símbolo de los 5 libros de la Torá con la que nos alimentamos, la que el Señor nos invita a que siempre permanezca en nuestra boca ese libro de la Torá. Y por otro lado, encontramos 2 peces. En varias partes de la escritura encontramos que los peces son una referencia a personas. De hecho, Yeshua le dice a Kefa o a Pedro que eche la red, ¿cierto? Para pescar. Allí sucede un milagro extraordinario. Y luego le dice, Pedro, ahora pescarás hombres, ya no vas a pescar peces, sino vas a pescar hombres. Es decir, hay una relación entre los peces y los hombres. De hecho, la parábola de Yeshua en Mateo 13 dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Fíjate que aquí está haciendo la relación o el simbolismo con los hombres o con los humanos. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan fuera, tal cual como el Señor habla en el momento de su venida que separará las ovejas de los cabritos. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, claramente, la referencia a peces es una referencia a personas, a un pueblo. De hecho, aquí se habla de 2 peces. A través de estos estudios hemos hablado de que Israel, después del reinado de Salomón, se dividió en 2. Israel del norte, llamado Efraín o Israel, y Israel del sur, Judá, la casa de Judá, que en el momento cuando Yeshua estuvo en la tierra, solo Judá estaba guardando la Torah porque Israel había sido disperso en el año 700 por los asirios en toda la tierra, así que estaba solamente Israel. Así que es una mención al pueblo Israel global, incluyéndote a ti y a mí, en las 2 casas, Israel y Judá. Adelante, Juan Carlos. ¿Tienes una pregunta, Juan Carlos? No creo que era yo, tengo levantada la mano. ¿Con la mano levantada? Quique. No, yo la levanté, era simplemente para redondear un poco lo que estás diciendo y digamos esa instrucción que le dio Jesús a Pedro, que echas tus redes, y amarrarlo un poquito con lo que estaba comentando Juan Carlos de un devocional que hubo la semana pasada, creo, o esta semana, que se llamaba Usa lo que tienes. Y Usa lo que tienes era la historia de Sanjar, que liberó también a Israel solamente con una lanza, con una yunta de bueyes, y hirió a 600 filisteos. Y un poco, pues la moraleja que está ahí, un poco la que debemos aplicar en nuestras vidas, creo yo, es eso, es usa lo que Dios nos dio. No miremos qué tiene el otro, sino usa lo que nosotros tenemos y con la bendición de Dios vamos a lograr cosas que no nos imaginamos. Entonces un poquito era como redondear ahí el tema y de pronto Jesús le dice a Pedro, usa lo que tienes, usa tu red, lánzala, eso es lo que tienes tú, usa tus dones, usa los que tienes y creyendo y teniendo fe real, pues vamos a lograr esas bendiciones que pueden ser para nosotros o pueda que no sea para nosotros, pueda que la empresa no sea la super próspera, pero si está sembrando en otros, no sé, amor, respeto, muchas cosas que no necesariamente se deban medir con la prosperidad, no sé, económica o financiera, sino con el crecimiento en la fe, creo yo. Amén. Amén. Muchas gracias, Quique. Así es. Muchas gracias por eso. Muy bien, entonces fíjense que si vemos que lo que traía el muchacho, que era insignificante, de acuerdo a lo que dice Andrés, y evidentemente es una cesta para alimentar personas que pueden llenar un estadio pequeño, pues era insignificante. Asimismo, aparentemente
Israel o nosotros, que también Yeshua nos llama que somos la sal de la tierra, parecemos insignificantes, ¿cierto? De hecho, usted ve hoy el mapa de Israel, Israel es, ¿cierto? Una cosa tan pequeñita, o quizás si nosotros, quienes creemos en el Mesías, somos insignificantes. Y la pregunta que hacía Andrés es una pregunta bien interesante, es una pregunta profética, cuando dice, ¿qué es esto para tantos? Y hoy en día podemos decir, ¿qué es? ¿Qué es esto para tantos? Para todo el mundo. Fíjate que de esa pequeña congregación de 12 personas que Yeshua establece y luego se va expandiendo esa buena nueva de que Israel del norte puede regresar a la casa porque la carta de divorcio ha sido clavada en el madero, se multiplicó, fue un mensaje que se multiplicó. Quizás lo que Yeshua hizo allí al multiplicar el pan, es decir, así se va a multiplicar la buena nueva. Todos, muchos llegarán a saber, a tal punto, dice él, que serán saciados. Porque encontramos en el versículo 11 que repartió, dice Yeshua, a todos, y todos comieron cuanto querían. Es decir, la palabra del Señor, su Torá y su pueblo, podremos llegar, o quizás ya estamos llegando, a saciar a una gran parte del mundo. O sea, esa pregunta de Andrés se está cumpliendo hoy en día cuando el Señor ha permitido que su palabra se expanda, se multiplique a tal punto que todos puedan acceder a ella, todos. Y esa es una de las profecías de Mateo 24 cuando dice que el evangelio será predicado en todo el mundo, toda tribu, lengua y pueblo. Así que es una de las señales justo antes de la venida del Mesías que se multiplique, así como el Señor multiplicó el pan y los peces, que también su palabra se multiplique en todo el mundo. Ahora, hay una parte con la que quiero ya finalizar, vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy por el tiempo, y es la última parte de la multiplicación de los panes y los peces. Dice la escritura en el versículo 12 y 13 que aparece aquí, que cuando se hubieron saciado, todos se saciaron, dijo a sus discípulos, fíjate lo que dice el Señor aquí, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Fíjense lo que está diciendo aquí el Señor, Yeshua, como sobró pan, o sea, comieron hasta saciar, el Señor intencionalmente, Yeshua, produjo más de lo que ellos iban a comer, porque tenía una intención, quería dar un mensaje a nosotros. El primero está allí más adelante en Juan 6, versículos 37, 39 y 40, cuando él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, si somos elegidos por el Padre, cuando vamos a Él, dice Él que Él nos conduce a Yeshua. Y el que a mí viene, dice Yeshua, no le echo fuera. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, y ahí viene la frase, no pierda yo nada. Es decir, cuando vamos a Yeshua, dice la escritura, que no nos perdemos. Ese es el secreto. Bien lo vimos en Juan 3, cuando el Señor dice, el texto muy conocido, Juan 3:16, que todo el que cree en mí no se perderá. Así como Yeshua le dice a sus discípulos intencionalmente, recojan para que no se pierda nada. Él le está dando un mensaje mucho más profundo a su pueblo en ese momento y hoy en día diciendo, todo el que a mí viene no se pierde, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad, dice versículo 40, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo, dice Yeshua, yo le resucitaré en el día postrero. Lo que hace Yeshua es una promesa para nosotros, que cuando vayamos a Él, si somos parte de su pueblo, si somos injertados en el olivo natural, no seremos desechados, no seremos echados en la basura o en el horno de fuego, sino que seremos salvados, no se perderá nada. Así como los pedazos que sobraron, dice la escritura, que llenaron 12 cestas. Son cestas de gran tamaño. Esas cestas tienen un símbolo. Allá en Apocalipsis capítulo 7 encontramos a los 144,000 sellados y nos habla también de 12 cestas, que precisamente son las 12 tribus de Israel.
y de cada una de las tribus había 12,000 sellados. Dice la escritura que se recogerá el remanente, o Yeshua aquí lo diría, los pedazos que sobraron. A eso vendrá Yeshua, a recoger los pedazos o el remanente que estarán representados en las 12 tribus de Israel para que no se pierda nada. Mateo 24:31 lo muestra, dice la escritura, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán. Así que lo que los discípulos hicieron recogiendo el pan que sobró era un símbolo de lo que van a hacer los ángeles cuando el Señor vuelva. Los ángeles, ¿qué harán? Recoger. Así como los discípulos recogieron todos los pedazos de pan que sobraron para que no se perdiera nada, el Señor hará lo mismo contigo y conmigo, con todos los que estamos aquí. Si aceptamos al Mesías, enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a todos los escogidos, dice Yeshua, a todo lo que el Padre me da, y serán juntados de los 4 vientos de la tierra, de todas las esquinas de la tierra, desde un extremo hasta el otro. Dice la escritura, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Allí será el encuentro, será en el aire donde seremos encontrados. Esta preciosa alimentación de los 5,000 nos muestra la promesa que el Señor nos da. Número 1, de provisión, de que no debemos afanarnos por el que vestiremos, qué comeremos, porque Él nos da. Inclusive nos ha dado su palabra. Número 2, que Él puede hacer con algo tan pequeño, algo muy grande, que su palabra, su pueblo Israel, tan insignificante, dice la escritura, que llevará el mensaje a todo el mundo, que lo multiplica a todo el mundo, pero que también todos los que aceptamos al Mesías no seremos desechos en la basura como un pan que sobra, sino seremos juntados en las cestas. Al final del tiempo seremos reunidos, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Vamos a dejar hasta allí. Dejamos la historia de cuando Yeshua anda sobre el mar y la última parte del pan de vida para el siguiente capítulo. Entonces tendremos parte 2 de Juan 6. Adelante, Juan Carlos. Bueno, la última cosita, qué pena. Con lo que tú hablabas ahora, que hablamos un rato, porque creo que fue el tema es ese. Confiemos en Dios, que Dios, o sea, para mí el resumen es que confiemos en Dios, que Dios nos va a dar todo lo que necesitemos, ¿cierto? Y no nos afanemos y no nos angustiemos, que es. Yo creo que esa angustia, esa depresión es lo que nos trae enfermedades, nos trae cosas y hasta a veces perder la fe en Dios, ¿no? Por estar, no confiar en Él, sino estar angustiados en nuestra vida diaria, sea lo que sea, ¿cierto? Así es, claro que sí. Tú decías, ¿cuál era? ¿José 1 o algo así? ¿O Josué? Josué 1. Entonces aquí hay en Reyes, una primera de Reyes, segunda 3, dice Rey David, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que esté escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que ella que emprendas, que es muy parecido a la que tú leíste, no sé qué relación tenga José con David, o porque es casi que iguales esas dos, ¿verdad? Que es lo que nos va a mandar Laurita ahora para nosotros ponernos juiciosos a hacer todas las cosas. Gracias. Es que, claro, y tú lo dices, eso es un hebraísmo. En el contexto hebreo, cada vez que tú terminas de leer un rollo, se dice esfuérzate, esfuérzate y seas esforzado. Cada vez que tú terminas de leer Bereshit, Génesis, Éxodo, Levítico, es un hebraísmo decir esfuérzate, esfuérzate. Lo mismo se le dijo a David y lo mismo se le dijo al hijo de David. El hijo de David, que Shlomo o Salomón, que es un símbolo del Mesías, se le da la misma instrucción. Juan Carlos, mira, cuando el Señor permite que esta historia tan hermosa, que tiene tantas aplicaciones, llegue a nosotros, la conclusión que hoy queremos que ustedes tengan en sus vidas es que cuando tú y yo buscamos al Señor, porque este pueblo, esta muchedumbre no estaba ahí por casualidad, estaba buscando a Yeshua, quería escucharlo, tenía hambre y sed de justicia y lo buscaban con todo su corazón, ¿sí? Así como tú y yo de pronto hoy lo estamos buscando y lo buscaron, el Señor se encargó de saciarlos y les entregó alimento para ellos. Y hoy el Señor quiere que tú y yo sepamos que nosotros no estamos sin alimento. El Señor nos ha dejado su palabra.
porque ese es nuestro alimento y debería ser el primer alimento del día y durante todo el día, porque se dice la escritura. Y que nos alimentemos y el Señor promete que seremos saciados, ¿sí? Y que el Señor al final de los tiempos recogerá. Muy probablemente cuando tú y yo somos saciados, podamos darle saciedad a otra persona. Y ahí viene nuestra misión. Y nuestra misión no solamente es recibir y saciarnos, sino predicar también a otros y compartirles que el Señor nos dejó una instrucción, nos dejó alimento, alimento sólido que llena. Y que un día el Señor va a regresar y existe esa promesa de que Él va a regresar por ti, por mí, y va a venir por su pueblo, por un pueblo que está esperándole y que el Señor nos recogerá y nos llevará a estar con Él. Amén. Entonces, de verdad queremos que en esta que es la primera clase de este año, puedan sentir esa esperanza, esa alegría, ese gozo de que Amén. no vamos a iniciar un año como todos los años, que a veces uno vive sin instrucción y uno hace lo mejor que puede porque cree que es de esa manera, ¿sí? El Señor nos tiene una instrucción perfecta y hermosa y quiere Amén. que nos saciemos y que podamos traer saciedad a nuestra familia, a nuestros amigos, y el Señor quiere hacer grandes cosas en ustedes Amén. este año. Amén. Adelante, César. No, hablando lo que dice Juan Carlos, es importante. Lo que pasa es que nosotros tenemos una naturaleza humana y nuestro cerebro humano es insuficiente para poder lograr todas estas cosas. Entonces, uno lo que hace es dejar todas estas cargas, o sea, todas esas cargas que uno tiene de trabajo financiero, toda la parte que él dice de ansiedad, de todas esas, uno se las deja a Jesús, porque nosotros somos incapaces de lograr esa solución. Jesús sí es capaz de lograr esa solución. Entonces, con eso, o sea, nosotros tenemos que tener como de primero es a Jesús. Jesús es el Salvador y es la única forma de llegar al Padre. Pero si Amén. nosotros dejamos esas cargas en el Señor, en Jesús, las cosas nos van a ir bien. Así Amén. es, César. Gracias. Mira que hay algo muy interesante que las personas que sufren de ansiedad trabajamos. Y me incluyo porque en algún momento pues yo trato de evitar la ansiedad y para eso hago ciertas estrategias. Y una de ellas es organizar lo que tengo que hacer, ¿sí? Y yo creo que el Señor, queriendo que nosotros depositemos nuestras ansiedades en Él, eh, nos dice, venid a mí y nos da unos pasos a seguir, ¿sí? Como lo dijo Josué, como lo dijo David, como lo dice Isaías, como nos lo instruyen los profetas, el Señor quiere llevarse todas esas cargas que tú y yo tenemos, ¿sí? Pero las ansiedades solas no se van, ¿sí? Nosotros ponemos una parte de nuestro accionar en este proceso, que en mi caso, por ejemplo, es organizarme y tener ya planificado que voy a hacer plan A, plan B, plan C, y eso reduce completamente la ansiedad en mí y me permite trabajar de una manera más organizada, digo yo, a manera de anécdota. Pero el Señor también tiene un plan para ti, tiene un plan para nosotros. Y como Él dice en su palabra, Él dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os daré descanso. Amén. Él tiene el camino, el Señor nos ha marcado el camino, no nos ha dejado solos, no nos ha dejado sin instrucción, ni sin esperanza. Y anhelamos que el Señor Amén. traiga esa bendición para ustedes en este año y que bendiga en gran manera a todos. Amén. Y ahí Amén. está Ian, hermoso. Saludamos a Ian. Bienvenido, Nuestro Ian. miembro más chiquitico. Precioso, Dios te bendiga. Va creciendo bastante, Ian. Hermoso. Bueno, perfecto. Vamos a orar y damos la opción para que los que quieran prender cámaras lo puedan hacer y nos podamos despedir. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos das tu palabra, nos das de tu manantial. Gracias, Señor, porque
a través de la Escritura vemos palabras de vida, de saciedad. Encontramos, Señor, la tranquilidad de que estás al control, de que nos das el pan de cada día, tu palabra, pero también la provisión diaria, Señor. Gracias. Confiamos en ti, en la provisión diaria, como lo hacía el pueblo de Israel. Y también, Señor, gracias porque has hecho el milagro de que hoy nosotros también seamos beneficiados de conocer tu palabra, de conocer al Mesías, de practicar la Torah. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos seguirla multiplicando como es la señal que mostraste a través de la alimentación de los 5,000. Y aferrados a la promesa de que cuando aceptamos al Mesías Yeshua en nuestro corazón, no se pierde nada. Que no seremos perdidos, sino que seremos reunidos, recogidos como los panes que fueron recogidos en cestas para ser transformados y encontrarnos contigo. Te alabamos, Señor, anhelamos ese día, anhelamos tu reino, que venga pronto. Bendecimos a quienes están aquí reunidos, nuestros estudiantes de Torah, nuestras familias, nuestros amigos. Dejamos todas nuestras necesidades en tus manos, Señor. Suple con tu poder, actúa, responde, Señor, las oraciones, las plegarias, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu Torah, tu palabra y también el pacto renovado a través del libro de Juan. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén y amén.